Ya parece que no. Entonces, a ver. Escribimos entonces acá en el chat qué tipos de... Las fórmulas tenemos que manejarlas, ¿no? Y, siempre vamos a continuar revisando algunos ejercicios en el desarrollo de las clases, pero igual aquí revisamos. Hoy día, por ejemplo, revisamos uno, y por ahí estoy revisando la siguiente semana, los días lunes, ¿no? Porque los días miércoles siempre trabajamos en el desarrollo del tema que nos toca ver en la semana, y a veces los días viernes que tenemos podemos estar haciendo talleres o podemos estar haciendo los laboratorios, alguna evaluación, pero en la medida que se puede vamos a continuar revisando. Ya, muy bien, Carlomagno ya está escribiendo ya. Hipérbola, parábola, raíz cuadrada, raíz cúbica, ¿no? Función racional cúbica cuadrática. Entonces ya hemos visto este tema de funciones, lo vamos a recordar un poquito, porque por ahí seguramente vamos a utilizarlo cuando revisemos algunos ejercicios. Aquí encontramos lo que es la utilidad del tema. Podemos representar una función en diferentes eventos de la vida cotidiana, por ejemplo aquí en los juegos, ¿no? El punto máximo tal vez aquí en estos puntos, o acá los mínimos, vemos la forma de una función, ¿no? De una de las funciones que vamos a revisar. Entonces, al finalizar la sesión, el alumno analiza el comportamiento de funciones mediante el uso de su representación gráfica en el plano cartesiano y sus derivadas. Vamos a ver funciones, gráfica de funciones, criterio de las derivadas, resolución de ejercicios y cierre. Bueno, vamos a ver entonces lo que es una función. Dice, es una operación que relaciona cada elemento X, que está aquí, de un conjunto, con un único elemento f de X de otro conjunto, ¿no? Entonces, con un único elemento de otro conjunto. Ahí la diferencia entre una función y una relación, ¿no? Entonces, toda relación puede ser una función, pero no toda función. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función, ¿no? Así. Aquí podemos ver esta función, dice, ¿no? Igual x al cuadrado, el dominio de esa función, estos tres puntos, 2, 0.5 y 5. Y el rango 4, 0.25 y 25. Y aquí estamos viendo cómo se ha desarrollado, ¿no? F de 2, entonces 2 al cuadrado 4, F de 0.5, 0.5 al cuadrado 0.25, lo que está apareciendo aquí. Y F de 5, cuando X es 5, 5 al cuadrado es 25, ¿no? Definimos el dominio de una función como el conjunto de valores para los cuales está definida la función. Y como dice acá, ¿no? Para que la función quede determinada, se define su dominio. El rango que viene a ser la imagen es el conjunto de todas las imágenes, ¿no? 4, 0.25 y 25 en este caso. Y acá vamos a ver la gráfica de la función y es igual a f de x. Es el conjunto de todos los pares x, y, donde x pertenece al dominio de la función y es f de x, el valor que puede tomar la función, el elemento x, ¿no? Aquí vemos algunas funciones como esta función o esta otra, ¿no? ¿Cómo podemos representar o cómo podemos graficar una función cuadrática como la que estamos viendo aquí? Existen algunos programas como el GeoGebra, que seguramente ustedes manejan muy bien, o por ejemplo también hay algunas páginas también que nos ayudan a hacer gráficas de funciones, ¿no? Como el Wolfram Alpha, ¿no? Que es un software de la parte matemática que nos ayuda también a hacer algunas gráficas, ¿no? Entonces veamos esta función, que es la función máxima. Tener esta función valor absoluto, perdón, entonces tenemos el valor absoluto de x es menos x, si
X es menor o igual que 0 y es X si X es mayor que 0. La representación de esta función la vemos aquí. Tenemos el dominio de la función, que es los reales, y el rango de la función, que es desde 0 hasta el infinito, ¿no? Puede tomar valores desde 0 hasta el infinito, mientras que el dominio puede esto ampliarse, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha. Puede tomar incluso más valores, ¿no? Entonces, estamos considerando que el dominio de esta función es los reales, ¿no? Aquí tenemos esta otra función. Y en este caso estamos viendo, por ejemplo, si f de x es igual a x entre corchetes, ¿no? Entonces, veamos aquí para algunos valores. Por ejemplo, entre 0 y 1, ¿no? En este caso, entre 0 y 1, cuando x es mayor o igual a 0, pero menor que 1, la función f de x es 0, ¿no? Y es 0. Ahora, si x es mayor que 1, pero menor, mayor o igual que 1, menor que 2, como acá, entonces vemos que y es igual a 1. O podríamos decir si x es mayor o igual que 2, pero menor que 3, por ejemplo, y será pues aquí 2, ¿no? Y así podríamos continuar. O acá en este caso, ¿no? Si x es mayor o igual que menos 1, pero menor que 0, entonces tenemos que x es menos 1. O pudiera ser que x sea mayor o igual que menos 3, pero menor que menos 2, y ahí vamos a tener menos 3, ¿no? Entonces el dominio de la función es todos los reales, y el rango de la función, estamos aquí, estos valores, ¿no? 0, 1, 2, puntos suspensivos, o menos 1, menos 2, menos 3 hacia la izquierda, puntos suspensivos. Otras funciones, esta función y igual a f de x. Si la función y igual a f de x pasa por el punto x sub 0 y sub 0, entonces la función y es igual a f de x más a, ¿no? Y dice pasa por el punto x sub 0 y más a sub 0, la gráfica de y entonces, como acá, es igual a f de x más a, y se obtiene trasladando a unidades hacia arriba, ¿no? De la gráfica de y igual a f de x para a mayor que 0, o hacia abajo para a menor que 0, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la función que tiene esta forma, y igual a f de x, pero por ejemplo aquí se está trasladando más 2 unidades, ¿no? Verticalmente, más 2 unidades de este punto a este punto, ¿no? Y acá también, ¿no? Aquí tenemos otra función. Si la función y igual a f de x pasa por el punto x sub 0 y sub 0, entonces y es igual a f de ax, ¿no? Que pasa por el punto x sobre a sub 0. Si es mayor que 1, la gráfica se contrae horizontalmente. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos un desplazamiento horizontal, como dice su compañero. La gráfica se dilata horizontalmente, ¿no? Entonces aquí tenemos la función. Y acá tenemos cómo la gráfica se contrae, ¿no? Cuando dice A es mayor que 1, por ejemplo, aquí A viene a ser 2, mayor que 1, entonces la gráfica se contrae, como estamos viendo aquí, ¿no? Hay una contracción. Ahora está solamente entre estos puntos. En cambio aquí tenía entre, podemos decir, menos 1 y, por ejemplo, 3, ¿no? Solo analizando en este intervalo, ¿no? Porque acá todavía sigue aumentando hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Pero acá sí vemos la contracción. Es clara, ¿no? Para un valor de A que es mayor que 1, entonces tenemos una contracción, ¿no?
Y dice, si A es mayor que 0, pero menor que 1, la gráfica se dilata, ¿no? Pues, ¿qué valor tendría que considerar aquí para que la gráfica se dilate? Por ejemplo, ¿qué valor podríamos tomar al lado de X? Podríamos tomar un valor entre 0 y 1, ¿no? Por ejemplo, un medio. Alguien escribió por acá, perfecto, muy bien. Un medio, justo pensamos igual, ¿no? Y ahí tendría un tercio también, ¿no? Una gráfica que se dilata en vez de contraerse. Ahora, entonces si y es f de x y pasa por el punto x sub 0 y sub 0, entonces dice y es igual a por la función f de x que pasa por x sub 0, a y sub 0. Por ello, para a mayor que 1, esta transformación dilata verticalmente la gráfica. Y para a mayor que 0 y menor que 1, la contrae verticalmente. Como en este caso, ¿no? Estamos viendo una función y igual a f de x, y para un valor de a igual a 2, como acá estamos observando, tenemos una función que se ha dilatado de esta forma, verticalmente. Conocida la gráfica y igual a f de x, que es esta, entonces la gráfica g de x igual a menos f de x, que es esta función, es simétrica respecto al eje de las abscisas, ya que los puntos x, f de x, y de x, g de x, es igual a x menos f de x. Son simétricos respecto a este eje. Y vemos acá esta gráfica y cómo ahora se observa que es simétrica en esta otra, ¿no? Por la forma que tiene, ¿no? Que pareciera estar como invertida, ¿no? Las gráficas de f de x y de g de x igual a menos x son simétricas respecto al eje de las ordenadas, ¿no? Acá. Son simétricas respecto al eje de las ordenadas, ya que los puntos x, f de x y menos x, g de menos x es menos x, f de x. Son simétricos respecto a este eje. F de x es x a la cuarta menos 2x al cuadrado, ¿no? Presenta simetría respecto a la recta x igual a 0, ya que f de menos x es igual a f de x. Para todo x que pertenece al dominio se dice que es una función par. Una función par, ¿no? Entonces tenemos que ver que se cumpla esta condición, ¿no? Si f de menos x es igual a f de x, como en este caso, ¿no? Que es x a la cuarta menos 2x al cuadrado, ¿no? Ya si se reemplaza acá como menos x, como está elevado al exponente 4, va a ser igual. En este caso también, como está elevado al exponente 2, va a quedar la misma expresión. Funciones monótonas, función creciente y función decreciente. Tenemos una función definida sobre un intervalo entre x1 y x2, estos dos puntos de este intervalo, ¿no? Se dice que esta función es creciente sobre este intervalo. Entonces, si aquí vemos x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2 y vamos a ver una gráfica de esta forma. Ahora, si la función es decreciente, sea f una función definida sobre un intervalo, y sean x1 y x2 dos puntos de este intervalo, se dice que es decreciente sobre el intervalo. Si x1 es menor que x2, entonces x1 es mayor que, f de x1 es mayor que f de x2.
Y en este caso vamos a ver un comportamiento de la gráfica de esta forma, ¿no? Y aquí vemos algunas aplicaciones, ¿no? De los máximos y mínimos en una función. Podemos representar esto mediante una función y aquí observar el punto máximo, o aquí también mediante una función observar el punto mínimo, ¿no? Punto crítico, o sea, una función definida en C, como en este caso. Si la derivada de f de c es 0, entonces la derivada de la función no está definida en C, se dice que C es un número crítico de f. Entonces, tomando la derivada igualando a 0, podría determinar unos valores. Los extremos relativos solo ocurren en los números críticos. La derivada de la función c constante igual a 0, tangente a la horizontal. Criterio de la segunda derivada. Si tengo una función tal que la derivada de esa función es 0 y cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto que contiene a c, vamos a ver entonces que la segunda derivada de la función de c es mayor que 0. Entonces tenemos un mínimo relativo. Y si la segunda derivada de la función es menor que 0, tenemos un máximo relativo. Si la segunda derivada de la función es igual a 0, este criterio no decide y ha de repetirse al criterio de la primera derivada, ¿no? Entonces hay que ir evaluando. Aquí tenemos un mínimo relativo y un máximo relativo. Y bueno, aquí nos pide que respondan a partir de la gráfica algunos puntos. Por ejemplo, indique los puntos críticos, Luis. A ver, ¿cuáles pueden ser un punto crítico? A ver, escribamos ahí en el chat. ¿Cuál puede ser un punto crítico? ¿Cuál puede ser un punto máximo y un punto mínimo relativo? A ver, escribamos algunas respuestas a través del chat. Tenemos ahí un par de minutos para responder. Profesora, la F, Ya, ¿la F qué es? la D. La D. Punto crítico F. F de D, me dices, ¿no? Sí, mis. Ya. Puntos máximos. Puntos máximos creo que es f de d. F de D. Algunos están escribiendo, a ver, D. Puntos mínimos. Sería F de Q. F de Q. Ya. A ver, algunos están escribiendo por acá. A, C y Q mínimos. Ya. Carlos Magno, muy bien. Profesora, ¿cuál sería el punto que no exista derivada? ¿Cuál es la condición para que no exista la derivada? ¿Mm? ¿Cuál es la condición? A ver, ¿quién preguntó? Aquí hemos visto mínimo, función. Bueno, estos son los tipos de funciones que hemos visto desde el inicio. La función par, la función creciente, decreciente, punto crítico. Ahí está, mis, ahí está. Indique en qué punto no hay extremos relativos, indique en qué punto no existe la derivada. A ver, ¿en qué punto no existe la derivada? A ver, alguien está escribiendo. D no existe la derivada.
¿Por qué estamos diciendo que en D no existe la derivada? ¿En qué punto no hay extremos relativos? A ver, jóvenes, respondemos. Creo que ya tenemos más acá, ¿no? Acá hay otro, ¿no? Máximos y mínimos. A ver, acá. Ahora a ustedes les toca practicar, dicen, ¿no? Alguien parece que ya respondió. En A, B y C, ¿no? A, B y C, ¿no? Eso sería mis cuál. A, B, C sería. Estuve preguntando en qué puntos no existe la derivada. ¿En qué punto no hay extremos relativos? Bueno, jóvenes, a ver. Ahora vamos a trabajar estos ejercicios. Aquí hay una parte de... Hay una tarea acá, ¿no? Que lo ha programado la escuela, he visto acá hace unos minutos. Práctica sobre puntos críticos, máximos y mínimos. Me voy a compartir un ratito, ¿ya? Esta es la que tiene que trabajar ahora, entonces. Aquí tenemos... Sí, puede ser grupal, no hay problema. Voy a poner resolver los ejercicios propuestos, ¿ya? Es como tarea, profesora, para desarrollar en la clase. Es para resolver ahora. En la clase hay que resolverlo, ¿no? A ver, entonces, primero hay una función en la cual nos pide que determinemos los puntos críticos. Y luego en las otras funciones que determinemos los valores máximos y mínimo absoluto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esta función que es 12 más 4x menos x al cuadrado. ¿Qué debemos hacer para poder determinar? Por ejemplo, bueno, la primera parte creo que lo van a hacer rápido, ¿no? Esto de acá de
¿Cómo hago para determinar el valor máximo y mínimo, no? Eso es lo que tengo que calcular. Correcto, hay que ir tomando la derivada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esta tarea, la vamos a desarrollar de manera grupal, vamos a generar las salas. ¿Ustedes quieren ingresar con su grupo o lo ponemos al azar? Con el grupo, profesora. Con el grupo, profesora. Sí. Ya, entonces vamos a generar las salas. Y ustedes ingresan con su sala, ¿ya? El material, con su grupo, el material está ahí en el Canvas, pero igual pueden tomarlo. Voy a compartirlo, si no, para que